Que Dios bendiga de una forma especial a los amigos que nos escuchan por medio de este canal. Bendito sea el Señor. Mi nombre es David Batista, siervo de Jesucristo. Bendito sea el Señor, casado por su misericordia. El tema que vamos a hablar hoy es un tema concerniente a lo que está pasando actualmente sobre el COVID-19. Bendito sea el Señor, o mejor llamado el coronavirus. Bendito sea el Señor, que ha hecho grandes estragos en el mundo. Ha cobrado miles y miles de personas, ha afectado las economías enormemente, pero el caso peor y más grave son las vidas que se han perdido. Amén. Y vemos cómo eso ha afectado también al pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Dios está bajo un miedo, bajo un terror. ¿Nos manda el Señor a estar bajo miedo, bajo temor? No. Porque el Señor le dio a su iglesia autoridad, y vemos la iglesia de Cristo en su mayoría que está acobardada, está acatando y obedeciendo leyes y normas de hombre. Bendito sea el Señor. Y están con miedo. Bendito sea el Señor. Dios no puede ser tentado. Bendito sea el Señor. Y estamos viendo cómo se le está dando apertura. Van a dar culto en la iglesia, pero por 1 hora o hora y media. Y vemos cómo las grandes industrias están abiertas. Donde yo trabajo en una zona franca. Bendito sea el Señor. Y ahí están trabajando 7 horas normal y trabajando hora extra. Bendito sea el Señor. Y no se meten con ellos. Entonces a la iglesia le quieren dar 1 hora, hora y media. Bendito sea el Señor. Aquí en República Dominicana, bendito sea el Señor. Y vemos como muchos hermanos están en miedo, y pastores. ¿Dónde están aquellos que dicen que sanaban, que curaban, que estaban en las redes sociales, zapateándose y brincando y saltando? Gente vacía, sin presencia de Dios, diciendo que tenían poder. ¿Dónde está el poder que ellos tienen? Ustedes no lo ven parte, ni lo vio predicando en la calle. ¿Dónde están estos telepredicadores que predican en multitudes, en grandes templos, y engañan a la persona? Bendito sea el Señor, hablando mentiras. Bendito sea Dios. Es tiempo de que el pueblo despierte. Dios ha permitido que pase esto para él conocer quiénes son, quiénes están de parte de él y quiénes no. Dios lo sabe todo. Dios sabe quién está de parte de él y quiénes no. Y quiénes no están de parte de él. Estamos viendo como una iglesia está bajo miedo, bajo terror. Está sucediendo como sucedió con los 12 espías. Bendito sea el Señor. El número capítulo 13 en adelante. Que los 12 espías andaba Caleb y Josué y Caleb. Y los 10 espías trajeron mala información. Que esos gigantes que hay ahí, Caleb y Josué, se rasgaron su vestido y dijeron: nos los comeremos como pan. Y se ampararon en el Señor, y Dios les dio la victoria. Vemos como también el rey David, bendito sea el Señor, 1 de Samuel 7, del 1 en adelante, en el verso 38 y verso 39, vemos como Saúl le pone su armadura a David para que él pelee con él, para que él pudiera pelear con el gigante. Y David dijo: nunca he usado esto. Así que se quitó esas armaduras y peleó con el poder de Dios. En el nombre de Dios lo venció. Y hoy en día vemos la iglesia queriendo combatir un COVID con bozal y queriéndola combatir con estrategia humana. Bendito sea el Señor. Y no se dan cuenta que detrás de las enfermedades se esconden los demonios, espíritus de muerte. Bendito sea el Señor. El pueblo está ciego, lamentablemente, y está bajo miedo. Ya donde yo trabajo uso la mascarilla, bendito sea el Señor, y en las calles, pero es por respeto. Bendito sea el Señor. No es porque yo esté, bendito sea el Señor, bajo miedo ni bajo terror. Bendito sea Dios. Y estamos viendo una iglesia que está bajo miedo. Yo fui a predicar en estos días en la calle, andaba con mi bozal, pero cuando me puse a predicar me lo quité de una vez. Bendito sea el Señor. 1 de Corintios, creo que 9:9 dice: no pondrá bozal al buey que trilla, dando a entender que lo que estamos trillando la palabra somos nosotros. Los que tenemos el poder y la autoridad aquí en la tierra de parte de Cristo somos nosotros. ¿Y dónde están esta gente que se dicen ser sana doctrina, que tienen poder, que Dios le ha delegado poder? Están bajo miedo. Eso da vergüenza, amado. Que la mayoría del pueblo de Dios está bajo miedo como estaba Saúl y todo Israel con el gigante Goliat, y como estaban los 10 espías, que eran 12, y 10 de ellos estaban bajo miedo,
porque vieron gigantes y alarmaron al pueblo. Así están gente con miedo, tienen su miedo y le están transmitiendo el miedo a la iglesia. Y no le están transmitiendo fe a la iglesia, que oren, que se santifiquen, que ayunen, que Dios le ha delegado autoridad a la iglesia. Y nosotros no podemos tentar a Dios, eso lo sabemos, pero el líder no está para ponerle miedo a la iglesia. Con esta ley que hay ahora de que no se puede dar un abrazo, hasta concilio corrupto, bendito sea el Señor, con concilios perversos que están ligados al gobierno y ligados también al Vaticano. En el 2005 los grandes líderes religiosos, bendito sea el Señor, de todas las religiones, bendito sea el Señor, los pentecostales en santidad y todos los líderes, usted lo puede buscar, le dieron la mano al Papa Benedicto. Por eso que usted ve tanto desorden, porque el ecumenismo hace tiempo que está. Usted ve esos pastores que son políticos hoy en día, porque están ligados al gobierno y ligados también a Roma. Bendito sea el Señor, a la Iglesia Católica. Hay poder en Jesús. Los concilios son los que van a perseguir la iglesia. Jesús lo dijo, os entregarán a concilio. Y dicen que tienen poder, que tienen autoridad de Dios. Usted lo ve infundiéndole temor, matando a la iglesia de Cristo. Que Dios tenga misericordia. Porque cuando viene a ver el COVID, Dios permite como juicio de que muchos de ellos el COVID lo alcance. Dios tenga misericordia por estar matando a la iglesia. Eso no fue lo que Jesús enseñó. Jesús le dio autoridad a la iglesia. Bendito sea el Señor. Sobre toda enfermedad, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre toda peste. Oí yo unos pastores diciendo por las redes que si se enfermaba uno en su iglesia, ellos oraban de lejos por teléfono. Y eso de que también esa ley que están poniendo aquí, en República Dominicana, algunos los concilios, bendito sea el Señor, que oren, que si van a orar, oren con precaución, que oren con la mascarilla, con los guantes. Bendito sea el Señor. Y que no se saluden de lejito. El Señor reprenda al diablo. Son gente que está muerto espiritualmente. No tienen el Espíritu de Dios ni portan a Dios. Se hace evidente, manifiesta son las obras de la carne. Así estaba Saúl con un miedo. Un hombre que estaba todo el tiempo pecando. Y aún Dios le hacía misericordia y le daba la victoria. Porque a veces Dios en su misericordia trata con los que están desviados para ver si se enderezan. Pero ustedes saben el fin de Saúl. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasó con Saúl? Entonces vamos a ver a la luz de la palabra que el Señor nos enseña a nosotros. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos dice. Nos dirá el Señor el Señor va a mandar a su iglesia que tenga miedo nunca. El Señor le va a decir a la iglesia que dependa y que esté afianzado en normas y conducta y en estrategia humana. No. El Señor manda que estemos confiados en su Santo Espíritu, que estemos confiados en Él. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:5, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Y vamos a ver, bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios dice que nos sometamos a las autoridades y estamos de acuerdo en eso, pero no al 100%, amado, porque eso no se puede generalizar, porque dicen, sométase toda persona a toda autoridad, o al 100%, no, eso hay que saberlo explicar, amado. Vamos a leer Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bendito sea el Señor. Si usted sigue leyendo más para abajo, Pablo dice que hay que pagar los tributos. Recuerde que Jesús pagó su tributo. Mandó a Pedro a que buscara un pez en el mar y dijo, ve, paga el impuesto por ti, por mí. Ellos están exentos a la verdad de no pagar, y ellos ponen carga al pueblo, pero para que no hablen de nosotros, Él cumplió la ley. Bendito sea el Señor. Pero eso tiene su límite, amado. Bendito sea el Señor. Porque bendito sea Jesús. Aquí vemos, amado, que eso tiene su límite, porque si usted lee Tito 3:1, dice claramente, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Oiga bien,
es que estemos dispuestos a toda buena obra, a todo lo que las autoridades hablen, que vaya conforme a la palabra, que no aterque con la palabra, que no aterque con reducirle el culto al Señor, que no aterque con cerrar la iglesia. Eso no. Y usted dirá, pero es por el bien de todo. El enemigo es sutil, amado. Es una malicia que hay ahí. No es para cuidar, que la iglesia es la que tiene el poder y la autoridad, le dije, aquí en la tierra. La iglesia de Cristo es la que se guarda para Dios. Amén. Dice que se sujeten y que nos sujetemos a la autoridad, y tenemos que obedecer la autoridad siempre y cuando no impidan que el evangelio se predique. Ahí vi yo uno aquí en este país, aquí en República Dominicana, que estaba diciendo que los que predican en la guagua y en los autobuses y en los sitios, que no prediquen, oponiéndose a que se prediquen, no sabiendo que si hay una gente enferma ahí puede ser sano y que Dios puede salvar las almas. La palabra de Dios dice en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. La palabra de Dios se predica a tiempo y fuera de tiempo. Lo digo así mismo el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, creo que 4:2, habla de eso. Bendito sea el Señor. Que te insto que predique a tiempo y fuera de tiempo. Lo vamos a leer. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Para que la gente saca la palabra fuera de contexto. Bendito sea el Señor. Vamos a ver si es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:2. Oiga bien, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4, verso 1 y verso 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo. El COVID no puede detener la iglesia, ni puede detener el culto de la iglesia, porque el Espíritu Santo que muere en nosotros es mayor que el COVID. Bendito sea el Señor. Para que los gobernantes, como no tienen a Dios, los gobernantes, que lo que hacen, consultan a los hechiceros. Ahí andaba un peregrino, y le cayeron muchísima gente atrás, andaba cortado con 2 policías, que ese peregrino no es de Dios, un falso profeta, que lo que es hechicero, vestido de verde, le rinde culto a San Miguel, que la Virgen María fue que le mostró, y la Biblia dice que con Dios no hay dioses, y los idólatras no entran, y andaba cortado con 2 policías, y Puerto Plata entero le cayó atrás. Y con ese no pasó nada, porque con la iglesia. Y ese hombre que está hablando, que se dice que es obispo, que es cristiano, ese no es nada, que Dios tenga misericordia de él. Diciendo que no prediquen en la calle, pues es un plan que tienen con la iglesia. No están llenos los supermercados, donde yo trabajo en una zona franca llena de gente trabajando 7 horas con corrido, y no se meten con ellos. Entonces la iglesia de Cristo 1 hora. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Romanos 1:18. Y aquí dice que la palabra se predica a tiempo y fuera de tiempo. Cuando habla a tiempo y fuera de tiempo, se refiere a todo, en medio de peste, en medio de guerra, en medio de lo que sea. Vamos a entrar en la palabra, estamos entrando en la palabra. Dice que Romanos 13, verso 1, que nos sometamos a toda autoridad. Sí, eso es verdad. El semáforo, pegar los impuestos, no violentar la ley, que no aterquen contra Dios, que usted no pasarse en rojo, cumplir la ley, que no aterquen contra la ley de Dios, contra el evangelio y la palabra de Dios. Pero cuando se habla ya de detener la iglesia, ya la cosa es diferente. No lo están haciendo de una forma directa, sí, pero de una forma sutil. Bendito sea el Señor. Que el que está en la visión se da cuenta que es una malicia. Porque la iglesia que tiene el poder, la cervecería y grandes empresas están abiertas a sus 7 horas completo. Y la iglesia dice que 1 hora y hora y media. Y los pastores que han perdido la visión y concilio ya, que están ligados ya al gobierno, el ecumenismo, en el año 2015, 2005 mejor dicho, al Papa Benedicto, todas las denominaciones, la gente de los pentecostales de santidad y la gente los adventistas, testigos de Jehová, en fin, todos fueron y le dieron la mano al Papa. Eso lo hicieron en secreto. Lo que pasa es que Dios saca todo a la luz. El ecumenismo está hace mucho, por eso que usted ve tanta impiedad y tanto pecado. ¿Y cómo va a ser que van a poner, que la iglesia se va a dejar dirigir por el gobierno y no por Jesucristo? Bendito sea el Señor. No por el Espíritu Santo, acatando leyes. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en Daniel 7:25, que hablará palabra contra el Altísimo, el Anticristo, aunque no se ha manifestado, pero el espíritu del Anticristo está operando en muchas personas, en los gobernantes y en muchos del pueblo de Dios. Oiga bien, que hablará palabra blasfemia contra el Altísimo y quebrantará a los santos.
Y dice claramente que tratará de cambiará los tiempos y las leyes. Y eso es lo que está pasando con esto que está pasando ahora. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir con este estudio. Bendito sea el Señor. Tito 3:1 dice: recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Estamos claros en eso, estamos dispuestos a obedecer las autoridades. Pero cuando se habla de la palabra de Dios, que le están mochando al servicio de Dios, y un solo día, y después de que 3 días, depende de cómo vaya el asunto. Cuando la iglesia de Dios tiene poder, y hay pastores que están accediendo a eso, y concilios ya corrompidos, que no tienen el Espíritu de Dios, diciéndole a la iglesia que un hermano no se puede abrazar ni le puede dar la mano. Entonces, ¿dónde está el poder que tú dices que tú profesas? Dios permite que pasen las cosas para que la gente se dé cuenta quién tiene a Dios y quién no tiene a Dios. Aquí nos damos cuenta, mejor dicho, quién porta a Dios y quién no porta a Dios. En medio de esta pandemia, vamos a ver lo que decían, que tenían poder, que tenían autoridad. ¿Dónde estaban? No estaban en la calle, escondidos y encuevados, porque no portan ni portan al Espíritu de Dios, no portan a Dios. Hay pastores que lo llaman para que vayan a orar por un enfermo de su iglesia, y si lo llaman no van y oran porque están llenos de miedo, no tienen el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. La iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Y usted va a ver cuando reabran, bendito sea el Señor, los lugares de corrupción, le van a dar su tiempo normal. Y con la iglesia es el asunto. Y hay muchos que están fuera de la visión. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con verdad, con injusticia, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y este hombre estaba hablando un señor ahí que dice que es obispo, que es cristiano. Ese no es nada, se tiene que arrepentirse de nuevo, diciendo que lo que predican en la goba, que no prediquen en la calle, que esto, que obedezcamos, vamos a obedecer a los hombres y no a Dios. ¿Qué pasó con Juan y Pedro? Con Pedro y Juan, porque sanaron al cojo en el pórtico de Salomón, en el pórtico, en la puerta de entrada del templo. Lo llevaron a los concilios y ante las autoridades. ¿Y qué dijeron ellos? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y 2 de Corintios 4:2 dice que predique, que inte a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa en medio de peste, en medio de persecución, en medio de guerra, hay que predicar la palabra. La iglesia no puede estar cerrada. Aquí vamos a entrar en materia. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Vamos, bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Recuerde que este hombre, el rey Herodes, bendito sea el Señor, le mandó a decir a Jesucristo, oiga bien, dice aquí, Lucas 13:31, en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Herodes, que no quería que Cristo predicara el evangelio, dijo: dile a esa zorra que yo predico hoy y mañana, y hago milagro hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, hablando de su resurrección, cuando al tercer día fue que resucitó de entre los muertos. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está la autoridad que Dios le dio a la iglesia y la gente bajo miedo? Seguimos con este estudio. Bendito sea el Señor. Es como la gente, los espías, los 12 espías que vieron los gigantes, y los 10 se cobardaron, y Caleb y Josué dijeron claramente: nos lo comeremos como pan, y se rasgaron la vestidura, porque entran, bendito sea el Señor, en un celo, en el celo de Dios. Y como David, bendito sea el Señor, cuando fue a pelear con el gigante, que Saúl era un guerrero y el pueblo estaba bajo miedo, y dice claramente que Saúl le dio su armadura a David. David dijo: no estoy impuesto a pelear con eso, y peleó con el poder de Dios. Hoy en día quieren pelear la iglesia con, bendito Señor, quieren pelear con métodos y no con el Espíritu Santo. Las enfermedades no se van con métodos, se va con el poder, con la autoridad de Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:24, si mal no recuerdo, 32. Dice claramente que cuando Cristo andaba aquí en la tierra, dice que sanaba toda enfermedad, y ese poder Dios se lo dio a su iglesia. Lo que pasa es que no hay fe. Por eso dijo Jesús: hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra. Bendito sea el Señor. Vamos a ver. Verso 24 dice aquí: y se difundió su fama
Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, atormentados por los demonios, lunáticos, paralíticos, los sanó, y le siguió mucha gente. Bendito sea el Señor. Los leprosos Cristo los sanaba, y ese poder Cristo se lo delegó a la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. El cierre de la iglesia también, eso no es bíblico. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos. Ya fue en los siglos que nos han precedido. La iglesia, recuerde que la iglesia, el templo de Jerusalén, que fue hecho por Salomón, hubo uno que se dio a la tarea de cerrar sus puertas, y fue el rey Acab, no Acab el que estaba casado con Jezabel, que hizo pecar a Israel en idolatría, aunque este Acab era un rey perverso. Bendito sea el Señor. Eso lo vemos en segunda de Crónica, verso 1. Dice aquí: de 20 años era Acab cuando comenzó a reinar, y 18 y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, ante los ojos de Jehová, como David su padre. Dice que antes anduvo, bendito sea el Señor, en todos los pecados, bendito sea el Señor, en todos los pecados de los otros reyes que habían pecado. Entonces, seguimos aquí. Oiga, él cerró la puerta de la casa de Jehová. Dice aquí: porque ofreció sacrificio, en el verso 23, segunda de Crónica 28, verso 23, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acab los utensilios de la casa de Dios y lo quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altar en Jerusalén y en todos los rincones. Bendito sea el Señor. Oiga bien, se hizo altares y sirvió a dioses paganos, y cerró la puerta de la casa de Jehová, y esas puertas nunca podían estar cerradas, y lo vamos a ver más luego cuando Salomón hace el templo. Vamos a ver qué pasa. Segunda de Reyes 16:10 dice: después fue el rey Acab a encontrar a Tiglat-Pileser de Asiria en Damasco. Bendito sea el Señor. Y lo fue a buscar, ¿para qué? Para que lo ayudase. Bendito sea el Señor. Para que lo ayudase de la invasión. Bendito sea el Señor. Y dice que fue a buscar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acab al altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías, y dice que lo reemplazó el altar de Dios. Lo que ha pasado hoy con la apostasía, que han reemplazado el templo de Dios. Por eso dice que nada de nuevo debajo del sol. Han reemplazado todo lo que Dios puso original en el nuevo pacto, en el evangelio, por cosas mundanas que a Dios no le agradan. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el verso 17. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que Judá se levantó en guerra con Israel, bendito sea el Señor, y otra nación más, bendito sea el Señor, y él fue a buscar la ayuda de ese rey, del rey de Asiria, que era un imperio. Bendito sea el Señor. Pero dice la Biblia que no lo ayudó, porque Jehová estaba en contra de los pecados que Acab había hecho. Recuerde que cerró el templo, cerró la casa de Dios. Dice también claramente, y en el 17, y cortó el rey Acab los tableros de las basas, y le quitó la fuente, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de la piedra. Asimismo el pórtico para los días del reposo que había edificado en la casa, y el pasadizo de afuera el del rey, y los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Se han quitado los cultos, han cerrado la iglesia por causa del edicto que han tirado los gobernantes. Bendito sea el Señor. La iglesia no puede ser cerrada. Bendito sea el Señor. Dice que cuando el rey Ezequías, su hijo, comenzó a reinar, Ezequías, siendo de 20 años, reinó 29 años en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre.
dice claramente que hizo venir los sacerdotes levitas y los reunió en la plaza oriental y le dijo: oíd levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro padre, y sacad del santuario la inmundicia, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, porque le dejaron y apartaron de su rostro el tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron la puerta del pórtico, la puerta de la casa del Señor, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario de Dios de Israel. Jeroboam también hizo lo mismo. Jeroboam se edificó altar en los lugares altos, y ya no se alababa a Dios en el templo. También el rey Acá lo hizo. Pero la palabra de Dios registra que la casa del Señor tenía que estar abierta en todo tiempo. Vamos a leer 2 de Crónicas capítulo 6. Dice aquí: si hubiere hambre, oye, en la casa del Señor, si hubiere hambre en la tierra, y si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, o añublo, langosta o pulgón, si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, para que teman y anden en mi camino todos los días que viviere sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestro padre, y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejana tierra, a causa de tu gran nombre y tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás de los cielos y desde el lugar de tu morada, y hará conforme a todas las cosas por las cuales hubieren clamado a ti el extranjero, para que todo el pueblo de la tierra conozca tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa. Bendito sea el Señor. Oiga bien, hasta del extranjero. La casa no podía estar cerrada. Oye, en tiempo de peste, de pestilencia, ahí habla de hambre, no podía estar cerrada. Segunda de Crónicas 29 dice: si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, nos prestaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás de los cielos. Amén. Bendito sea el Señor. Oiga bien, y tú nos oirás desde los cielos. Entonces, aunque ese templo era del templo en el tiempo de la ley, tiene también asidero bíblico para este tiempo, porque el templo simboliza la iglesia. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo, pero la iglesia de 4 paredes, el templo, también es casa de Dios y puerta del cielo. Porque imagínese usted, ¿por qué aplica para este tiempo? Imagínese usted que en medio de esta peste, la iglesia toda cerrada y la gente muriendo, y la iglesia acobardada, la iglesia de Cristo, nosotros los cristianos, los que portamos la presencia del Señor, los pastores, los evangelistas encuevados con un miedo y un terror. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa gente que han oído la verdad y que saben que Dios es real? Se van a morir. Pero si cogen para la iglesia estando abierta, ahí Dios los sana. Y ahí se arrepienten y ven que Dios es grande. Y si Dios no les pase sanarlo, porque ya es su última oportunidad, y Dios los salva, por lo menos Dios los salva. Se arrepienten y Dios los salva. Pero sí estoy seguro que Dios sanará a muchas personas, y que Dios sana y salva. Pero si estamos encerrados, escondidos, que porque estamos dando culto un día a la semana, obedeciendo la voz de los hombres, la voz del diablo, y no la voz de Cristo. Que Pablo dice: predica a tiempo y fuera de tiempo, a Timoteo, que es un pastor. Cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Bendito sea el Señor. Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo todos los días, en la casa de Jehová. Todas esas leyes van en contra de la iglesia. Entonces, si la gente lo ve muy bien, no es para preservar. Eso son malicias que hay ahí. Bendito sea el Señor. Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. No estamos en contra de las leyes, estamos a favor de lo que es bueno. Pero cuando se habla ya del culto de Dios, de interrumpir el culto de Dios, que no se predique en la calle, como estaba diciendo ese hombre, que es un impío que tiene que arrepentirse. Bendito sea el Señor. Mandando a ponerle bozal a los que trillan. No pondrá bozal al que trilla. La palabra de Dios es vida y no puede callarse. La palabra de Dios, si los apóstoles y los profetas predicaban la palabra, y los profetas estaban metidos en cueva, y los apóstoles también,
aún su vida corriendo peligro, nunca dejaron de predicar la palabra, la predicaron hasta la muerte, todos murieron, bendito sea el Señor. Lo que pasa es que ahora mismo Dios le está haciendo ver a muchos que no son nada, y que ahora han blasfemado su nombre y han negado la fe, que son apóstatas y tienen que arrepentirse. Bendito sea el Señor. En Primera de Reyes 8:37 dice lo mismo: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, ayublado, langosta, pulgón, si enemigos los sitiaren en la tierra de donde habitaren, cualquiera plaga o enfermedad, y toda oración y toda súplica que se hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando en el templo de la casa de Dios, dice que el Señor la va a oír y van a ser sanos. Usted sabe cuánta gente han pasado por un templo, estando abierto, borracho, endrogado, y el diablo dice: mátate, nadie te quiere, con depresión, y de repente pasan y oyen una boca y dice: entra a la iglesia, y la iglesia abierta, o cogen para la iglesia. Le dice el Señor: coge para la iglesia, y cuando cogen para la iglesia, ahí Dios lo liberta, lo sana. Hoy en día son pastores, son evangelistas, pero si la iglesia está cerrada, ¿qué va a pasar? Dios va a pedirle cuenta a esos pastores y a esos concilios que se han corrompido, bendito sea el Señor, que están bajo miedo, bendito sea el Señor. Hay pastores de Dios, de santidad, pastores que no se han cobardado, que están metidos con Dios. El concilio se opuso al ministerio de Cristo, amado. Lucas 19:47, enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, Lucas 19:47, dice claramente: enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallando nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. No querían los escribas que Cristo fuera al templo. Ese espíritu del diablo que estaba en los escribas hoy en día está entronizado en los concilios y en muchos pastores ya que están obedeciendo la voz del diablo y no quieren predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como el Señor dijo. Bendito sea el Señor. Hay que obedecer la ley, pero no esa ley de que la iglesia es el gobierno que le va a poner pauta, porque hay un miedo que se pega el COVID, y buscando métodos como Saúl, que le entregó su armadura a David. David dijo: no, yo no estoy impuesto a pelear con eso, y peleó con su onda y con el Espíritu Santo, con Dios en primer lugar, y derrotó al gigante. Ese gigante del COVID tiene la iglesia en su mayoría bajo miedo. No hay autoridad de Dios ni poder de Dios. Bendito sea el Señor en ellos. Están muertos la mayoría. Eso da pena y vergüenza. ¿Dónde está lo que Dios te entregó, pastor? ¿Dónde está lo que Dios te entregó? Gente que estaban en los concilios, gente que eran de Dios, y hoy en día se torcieron porque están de la mano con el gobierno, y lo que el gobierno diga, eso es. El Señor reprenda al diablo, lo que diga Jesucristo. Mateo 26:7, enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo estaba en los montes que se llamaban Montes de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana. Enseñaba todos los días en el templo, y Jesús dijo: ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Eso está en Juan 13:14, bendito sea el Señor. Mateo 26:7, enseñaba claramente lo mismo, enseñaba Jesús en el día, en el templo. Juan 15:20, acordado de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la de vosotros. O sea que nosotros nos van a perseguir. Es una persecución de una forma sutil. Después va a aparecer una inyección, que es lo más probable que aparezca, y el que no se la ponga no va a poder entonces hacer nada. Bendito Señor. Según yo oí en la noticia, el gobernante de este país, de República Dominicana, él habló y dijo claramente que cuando venga la inyección es que todo se va a normalizar. Van a poner pautas y leyes, nueva pauta. La cosa va a ser diferente. Bendito sea el Señor. La iglesia de Cristo no estaba para estar bajo miedo. Bendito sea el Señor. Dijo Jesús que si a mí me persiguieron, a vosotros lo perseguirán. Mateo 10:16. He aquí yo envío como oveja. Mateo 10:16. He aquí yo envío como oveja en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Guardado de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Está claro. Bendito sea el Señor. El hermano entregará la muerte al hermano, en el verso 21 del capítulo 10. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Seréis aborrecido de todo por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Eso está claro. Marcos 15:1 dice que Cristo enseñaba por la mañana, muy de mañana, y se iba al monte de los olivos, a orar, a ponerse en comunión con su Padre.
Lucas 13:13 dice, entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, que esos fueron el concilio, estaba ligado a los gobiernos, y fueron los que se pusieron a una para entregar a Jesús a los gobernantes. Bendito sea el Señor. Y le dijo, habéis presentado a este, un hombre que perturba, le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno. Bendito sea el Señor. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, Lucas 23:35, se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. O sea, siempre el concilio, los gobiernos siempre han estado en contra del Señor y de la iglesia de Cristo. Lucas 24, verso 20. Y cómo le entregaron, mira lo que dice aquí, 24, verso 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. El concilio. Dios no le llama a su pueblo concilio, le llama iglesia. No, porque concilio son 12 gente que forman una iglesia, un grupo de gente. Sí, eso es lo que dice el diccionario, pero no lo que diga el diccionario, es lo que dice Jesús. Jesús va en contra de los concilios, porque fue muerto por los concilios y también sus discípulos. Mateo 13:9 dice claramente, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán delante de gobernadores y de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonios a ellos. Bendito sea el Señor. Dice que el hermano entregará al hermano. Amado, eso es lo que se está viendo. Están entregando a la iglesia en manos de los gobernantes, a la ley de ellos, a lo que ellos digan. Si ellos dicen que no hay culto, no, entonces no va a haber culto porque ellos lo dicen. Señor, reprenda al diablo. En Juan 15:20, acordado de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Hechos capítulo 8:1, Saulo consentía la muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y lo entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio en medio de persecución. Los que fueron esparcidos, que mataron muchos de ellos, fueron esparcidos y predicaban el evangelio. Bendito sea el Señor. No se acobardaron, ahora hay mucho cobarde en el pueblo. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y dice que no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Bendito sea el Señor. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, lo que Jesús le dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle, y mató espada a Jacobo, el hermano de Juan, y a Pedro lo iban a matar, y la iglesia intercedió. Y ellos siguieron predicando en medio de mortandad. Pedro no se acobardó, ni la iglesia, siguieron predicando. Entonces la gente está con un miedo, con el COVID, como que Dios no le entregó autoridad a la iglesia. Hechos 4:1. Hablando ellos en el pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Eso fue cuando Pedro y Juan sanaron al cojo de la Hermosa, que estaba en la puerta de la Hermosa, bendito sea el Señor. Y ellos se sintieron mal porque Él los sanó, no querían que ellos predicaran el evangelio. Bendito sea el Señor. Como fue una señal notoria, no pudieron hacer muchas cosas. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Dice claramente, y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel. Y comienza Pedro a hablarle del Señor. Y en Hechos 5:17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, en la cárcel pública. Más un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolo dijo, sacándolos le dijo, puesto en pie en el templo, y puesto en pie en el templo y anunciar al pueblo toda la palabra de esta vida.
que vayan al templo a enseñar. Lo persiguieron, lo metieron en la cárcel, pero Dios mandó un ángel, lo sacaron para que fueran a predicar la palabra en el templo. No, el templo no puede estar cerrado, tiene que estar abierto en medio de persecución. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuese traído. Bendito sea el Señor. Y dice que cuando lo trajeron, que estaban interrogando, le dice que Pedro les respondió. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí se cae la teoría, o que hay que obedecer a los gobernantes, sí hay que obedecerlo, pero no en todo. Cuando se habla de que no se predique la palabra de Dios y que la iglesia esté cerrada, ahí no podemos obedecer la voz de los hombres. Deuteronomio 7:15 dice claramente 7:15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y toda mala plaga en Egipto que tú conoces, no la pondrás sobre ti, antes la pondrás sobre todo lo que sobre todo lo que te aborrecen. O sea, la plaga no es para el cristiano, amado. Ahora, cuando un cristiano anda en amistad con el mundo, olvídese que la plaga se le puede pegar porque está en pecado. Bendito sea el Señor. Salmo 91, que dice claramente: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, y a ti no llegarán. Dice el verso 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y eso era en el nuevo pacto y aplica para ahora también, en el viejo pacto, y aplica para nosotros ahora. Ahora, en la gracia, vamos a ver qué dice Jesús. Juan 14:12, dijo Jesús claramente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayor hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mi mandamiento. El requisito es guardar el mandamiento. Entonces la iglesia y los concilios, y la mayoría de la iglesia, no todas, porque hay iglesias que se guardan para Dios, están haciendo lo que digan los hombres, lo contrario a que Jesús dijo. Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer mayores milagros que lo que él hizo. Y por eso dijo Jesús: llegará fe el Hijo del Hombre. Por eso dice la palabra de Dios en Marcos 16:15, y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice claramente: id y predicad el evangelio. El que creyere, id y predique el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Dice que sobre los enfermos pondremos la mano. No es para que estemos de lejito, de que no, es que pongamos la mano. No con guantes ni nada de esa basura. Es con la mano. Que le pongamos la mano y que serán sanos. Ahora bien, nosotros no podemos llevar al grado de fe a un nuevo creyente. A un nuevo creyente se le habla con sabiduría para llevarlo a la fe. Que oren, que ayunen, que vayan a la iglesia. Que Dios está con ellos. Y si el líder está lleno del Espíritu Santo, si ese nuevo creyente no está muy bien y está yendo a la iglesia y la enfermedad lo atrapa, es sano por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Lo que hace falta es el poder de Dios. Y hay gente que ya perdieron la fe en Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Además, la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5, verso 13. Bendito sea el Señor. Verso 13 dice claramente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué han hecho con el poder de Dios? Diciendo lo contrario a lo que Jesús dijo. Jesús le entrega poder a la iglesia, y tú lo ves que ahora van a hacer un culto, muchos con guantes en la mano y con un miedo, sembrándole terror a la iglesia de Jesucristo. El Señor reprenda al diablo. Que Dios tenga misericordia. Cuando viene a ver, Dios hace un ejemplo. Cuando viene a ver, yo no le deseo que eso le caiga a nadie, Dios me libre. Pero por la falta de fe pueden caer heridos esos líderes con COVID. Puede llegar a domicilio, porque están enseñando otro evangelio. Eso es otro evangelio. La Biblia dice que maldito y se llame anatema el que predicar otro evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es poder y autoridad, no es cobardía ni es miedo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo con ustedes David Batista. La paz del Señor sea contigo. Amén.